Hola, buenas noches. Hoy llegamos al final del ciclo Cultura para la Paz, la espiral de la resistencia cultural, organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco junto con TV UNAM. Hemos recorrido en esta semana distintas facetas de la resistencia cultural, o quizá debería decir resistencias culturales, como la propuesta por los movimientos feministas, en las tres olas del feminismo, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también la construcción para la paz, la cultura de paz en tiempos de guerra. Llegamos así al último de nuestros programas, que es el que les presentaremos hoy, que lleva un título de Ante una agenda cultural en el abandono. Para ello, los invito a que veamos esta cápsula que preparó TV UNAM sobre el tema que trataremos hoy. Gracias. Desde las majestuosas pirámides de las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta las vibrantes pinceladas de los artistas contemporáneos, México es un país rico en cultura. Sin embargo, vivir en un mundo donde a menudo las agendas de los gobiernos no consideran fundamental la inversión en el arte y la cultura, resulta una amenaza para nuestra historia, el patrimonio, la identidad y el futuro de la sociedad. Esta es la realidad que la comunidad cultural y artística ha desafiado durante décadas. La falta de oportunidades y la escasez de presupuesto son algunos de los factores que influyen en la disminución de producción artística como el cine y el teatro. También a que se cancelen eventos o que se cierren importantes espacios culturales. Asimismo, el poco cuidado y atención de las políticas gubernamentales impacta en las comunidades rurales e indígenas, cuando no hay un respeto por su territorio, su historia y su cultura, al introducir infraestructura moderna que pone en riesgo su legado y riqueza. A través de la cultura y las expresiones artísticas, los creadores y artesanos han alzado la voz en protesta contra esta situación que ya tiene varias décadas, así como lo hicieron en algún momento David Alfaro Siqueiros, que utilizó el muralismo como un grito visual de lucha por los derechos humanos, o Sor Juana Inés de la Cruz, que empleó su pluma para trazar la identidad nacional y las raíces culturales, convirtiendo las palabras en una poderosa herramienta de resistencia y cambio. La vida cultural de ningún país puede caer en el abandono. Su inversión no es un gasto, sino una inyección de recursos que impulsan su desarrollo. La cultura fomenta la identidad y la diversidad. Es nuestro deber proteger y nutrir todo lo que las artes puedan aportar a la sociedad para tener un futuro próspero y enriquecedor. En el programa de hoy, que se llama La agenda, ante una agenda cultural en el abandono, tenemos en el estudio a dos invitados maravillosos. Adriana Malvido, ella es escritora y periodista cultural con una larga trayectoria, y aquí a mi izquierda está Alejandro Rosas, él es divulgador de la historia y también es escritor, también hace tele, hay que decirlo, él tiene muchas tablas y lo vamos a ver hoy. Pero ¿por qué decimos que la agenda está en el abandono, esta agenda cultural? Yo comenzaría por recordar que el proyecto descomunal que suponía hacer de este país, México, un espacio habitable e incluso disfrutable, quedó dolorosamente inconcluso, como lo vemos hoy y lo hemos visto. Para las artes y la cultura, esto supone carencias del tamaño de regiones enteras en las que la gente en la vida ha ido a un teatro o a un museo por la sencilla razón de que estas instituciones simplemente no existen. La lista de desafíos que enfrenta la cultura nacional es muy larga y va desde décadas atrás hasta el presente. Censura, abandono, profundización de la precariedad laboral, falta de espacios y recursos, toma de decisiones desencaminadas, prioridades que tienden a favorecer lo vistoso antes que lo importante, políticas que desatienden a comunidades enteras, demagogia y, desde luego, las violencias que imperan en buena parte del país. Ante esta realidad, creo que podemos empezar pensando en esto. Los gobiernos siempre hablan de que la cultura es muy importante para el desarrollo del país. Y sin embargo, a la hora de repartir el presupuesto, la cultura es la que se lleva siempre la rebanada más pequeña del pastel.
¿No es obligación del Estado poner las condiciones mínimas para que la cultura se desarrolle? Voy a poner un ejemplo. En este país, la cultura merece apenas el 8.5% de lo que perciben presupuestalmente nuestras Fuerzas Armadas. Con el presupuesto de una semana de la Secretaría de la Defensa, se podría apoyar a cerca de 12,000 artistas a lo largo de un año, con becas como las que hoy se entregan a poco más de 800. ¿Por qué llegamos siempre a esta situación sexenio tras sexenio? ¿Qué tienen que decir nuestros invitados? Adriana, unas ideas al respecto. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Me honra mucho estar aquí contigo y con Alejandro. Y bueno, qué bueno que lo hagan, qué bueno que podamos reflexionar. Lo que dices es muy cierto. Y bueno, yo llevo 45 años de periodista cultural y cada sexenio viene la nueva gran esperanza. El discurso que va a cambiar todo y que va a atender todos estos problemas de los que tú hablas de la carencia. Pero no es discurso. Entonces, lo que yo pienso es que todo lo ponemos en ojos de un gobierno o de la autoridad. Entonces, quizá me estoy adelantando a alguna conclusión, pero creo que tiene que haber una reflexión, una reconfiguración, como diría Néstor García Canclini, de la relación Estado, sociedad civil, iniciativa privada, de manera que no tengamos que esperar todo de una autoridad, que no. De algo que decía mi maestro Vicente Leñero, muy claro, decía, ¿por qué los gobiernos no tienen la sensibilidad real para valorar la cultura? Porque tienen muy buen discurso, pero realmente cuando ves a un funcionario de los que toman decisiones en una función de concierto, en un museo, en una biblioteca leyendo un libro, realmente nos hace falta crear esa sensibilidad en todos los niveles, porque si quien toma las decisiones no lo valora, pues estamos hundidos en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante replantear también y reflexionar lo que ha sido, que traté de resumirlo y que ahora por primera vez creo, bueno, no sé si por primera vez, pero en la historia reciente, va a haber no una ruptura, sino una continuación de la política que venimos viviendo durante 6 años. Entonces es muy importante que la gente hable, piense, se hagan propuestas, porque la 4T continúa y con todo y esto que tú estás mencionando. Entonces, ¿qué papel juegan los comunicadores, los editores, la sociedad civil? Creo que son preguntas que nos tenemos que hacer. Sin lugar a dudas, y yo solamente añadiría a la frase genial de Leñero, sí los vemos en los museos y en los teatros, cortando el listón, llevándose la medalla. O sea, la realidad es que son los artistas, los creadores, los gestores, los que producen la cultura en este país, desde tiempos inmemoriales. Y sin embargo, son los gobiernos los que se llevan la medalla, en realidad dando muy poco, porque la cultura es muy barata. O sea, si uno revisa los presupuestos, es de los espacios, digamos, que reciben menores recursos y sin embargo uno de los que más lucen, ¿no? O sea, la gran cultura nacional. Es una paradoja interesante verla así. Y tú, Alejandro, ¿qué añadirías? O sea, ¿por qué dependemos tanto del Estado para la cultura y esto cómo podría cambiar? María, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con mi queridísima Adriana. Y más en este tipo de temas que creo que coincido totalmente. Hay que volverlos a traer porque el problema es, la peor palabra que se puede utilizar para esto es la politización. Y la cultura se politiza. Se politiza en el sentido de la sigues utilizando como la promesa, como tu ariete de miren, ese maquillaje que necesita un gobierno de cualquier partido. Y además con la refundación del país cada 6 años, porque tampoco, no podemos hablar de que en México existe una política pública cultural desde hace cuando menos 100 años. Cada gobierno llegaba, cada gobierno cambiaba. Es increíble que en algún momento dado fuera allá antes de la fundación de la Secretaría de Educación, era Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ahí va junto con pegado. Luego se crea la Secretaría de Educación y
todo lo que tenía que ver con las bellas artes, pues por ahí está el INBA que se funda en 30s, 40s, se va perdiendo. Es increíble que tengamos una Secretaría de Cultura hasta el sexenio de Peña Nieto, 2015-14, gracias a Rafael Tovar y de Teresa, que la impulsó desde Conaculta. Y Conaculta se crea en el terrible y oscurantista periodo del neoliberalismo con Salinas. O sea, era un pecado, o es un pecado a estos ojos. Y entonces, ¿qué termina haciendo la cultura? Lo que le conviene al discurso político. Y cada 6 años es totalmente diferente, o cada 6 años cambian la bandera. Hoy otra vez estamos como en el porfiriato, aunque sea una paradoja. ¿Por qué? Porque el porfiriato rescató las culturas prehispánicas, que fue lo primero que llevó al mundo en las exposiciones universales. Pues hoy otra vez estamos aquí, nuestro pasado glorioso indígena, que claro que hay muchas cosas gloriosas, pero esta manera en cómo plantear maniqueamente nuestro pasado prehispánico, o sea, sí, viva, como decían en el porfiriato, muera el indio vivo y viva el indio muerto, ¿no? La parte prehispánica muy bien, pero ves la destrucción, por ejemplo, en la selva de la península de Yucatán y demás. Yo creo que el problema aquí, sobre todo en la cultura que te puede dar elementos ideológicos, es exactamente que el gobierno la secuestra, independientemente de que la cultura sería tu mejor ariete para mostrarte al mundo, ¿no? Es increíble que, por ejemplo, esté tan disociado la Secretaría de Turismo, que además vean lo que tenemos en México de cultura, ¿no? De todos los tipos, novohispana, prehispánica, siglo XX, siglo XIX. Y se crea en los 70s la Secretaría de Turismo. O sea, estamos en pañales en algo que tendría que haber sido presente y constante siempre, ¿no? Y los esfuerzos, como bien lo decías, María, de pronto son individuales, ¿no? Claro. Algún gobierno que decide apostarle un poquito más, otro que, oye, ¿por qué no hacemos esto? El propio Salinas con esta exposición de los 30 siglos de esplendor, ¿no? Esplendores de obviamente era para mostrar al mundo que el México neoliberal tenía todo un bagaje cultural, histórico, en el cual se sostenía. Pero al final terminamos haciendo lo mismo de siempre, ¿no? 3, 4 cambios, sí, la cultura es muy importante, entonces salen los bailes folclóricos que nos representan hoy en día y las banderas prehispánicas que nos representan hoy en día, que son muy importantes, pero eso es solo una pequeña parte de lo que tendría que ser la cultura nacional. Además, si me permites, yo creo que es muy importante ubicarnos en el contexto actual, ¿no, María? Y en las resistencias. Estamos en una etapa de unas violencias grandes, pequeñas, cotidianas, que yo creo que tendríamos que preguntarnos qué lugar tiene la cultura en la vida de la gente, qué lugar tiene esta increíble energía creativa que hay en México, porque eso no es romance, es real, sí. Que existe a pesar de todo. Seguimos viendo excelentes películas, obras de teatro, danza, cultura popular. ¿Qué lugar tiene en la vida cotidiana realmente de la gente, no? Hay que preguntarnos eso como para pensar. Yo recuerdo mucho y con mucho gusto una grabación que le escuché a Diego Rivera entrevistado por su hija Ruth. Diego Rivera decía que el arte es un asunto de salud pública y él planteaba lo que hace el arte en el organismo, fisiológicamente, la salud que trae. Entonces decía, es como si los agricultores dan alimento, los artistas lo que hacemos es alimentar el sistema nervioso. Entonces, preguntarnos realmente la cultura, ¿en dónde está parada en esa vida cotidiana? Claro, y yo agregaría un elemento más. ¿Por qué ha sido tan exitoso, digamos, la difusión de la gastronomía mexicana en el mundo? Porque no interviene el gobierno, porque son la gente que se dedica al arte culinario, a la cultura, se ha encargado de invitar a los chefs de no sé dónde, a los que catalogan cómo están nuestros vinos y todo. Gracias a que no está metido el gobierno o está en una muy pequeña parte, esa cultura culinaria se conoce hoy en el mundo. Pero si hubiera una secretaría culinaria, te aseguro que estaríamos nada más orgullosos del huitlacoche. Cuando hay 700,000 platillos ya del barroco, los prehispánicos, el siglo XIX. O sea, entonces creo que hay muchos elementos que ahí están, que nos están diciendo, pélame, ¿no? Claro. Pélame, como soy parte de la cultura, pero se ciñe todo al discurso político o a lo que conviene dentro del discurso político.
Desde luego, y es muy interesante que traigas a tema la cocina, que sin duda es parte de la cultura de una nación, pero justamente el problema con otras actividades artísticas, específicamente, por ejemplo, el teatro o el cine, es que es muy difícil producirlo a nivel individual. Claro. Es decir, la cocina, pues todos ahí ensayamos, hacemos nuestros pininos con el sartén que tenemos en la casa. Pero el teatro, por ejemplo, para la inversión que se requiere para llevar a cabo una producción teatral es muchísimo más grande, y ahí es cuando entra nuestra dependencia tremenda con el Estado. O sea, les pongo un ejemplo. Las becas de lo que antes se llamaba FONCA, que hoy tiene un nombre que no voy a repetir porque no me lo sé, pero como el apoyo a la creación, el Estado da 200 becas anuales, en total son 600, a los creadores del Sistema Nacional de Creadores. Este conglomerado de apoyos tiene cuenta con 200, un poquito más, 200 millones de pesos. ¿Quién a nivel individual o incluso privado puede dar esa cantidad de dinero? Que, de todos modos, comparada con los presupuestos inmensos que se gastan en los megaproyectos, por ejemplo, es nada. Entonces, hay una cuestión que además hace preguntarnos, en efecto, ¿cuál es el lugar de la cultura en la vida de las personas? Y les leo una cita que me gusta mucho de Yaron Rowan, que es un teórico español, que dice: de forma creciente, la cultura tiende a ser percibida como un ámbito dividido entre lo meramente comercial, que es cierto, y toda una suerte de productos y prácticas elitistas que se financian con dinero público y que poco tienen que ver con las necesidades sociales. Creo que parte del problema es esto, cómo se empieza a percibir la cultura contemporánea, o sea, porque no hay duda de que las grandes manifestaciones de las culturas originarias nos pertenecen a todos, digamos, representan al país, pero que la cultura contemporánea es de unos cuantos que son los que están beneficiados por el gobierno. Entonces, creo que hay malos entendidos y falta de inversión tremenda. Pero les propongo que de este tema ahondemos con mucha más calma en el siguiente bloque. ¿Les parece? Gracias. Estamos tocando hoy en este programa sobre el abandono en el que se encuentra la agenda cultural asuntos importantísimos y cruciales para la vida cultural y para la vida pública de este país. Justamente antes de irnos al corte decíamos que también hay una brecha entre los públicos y los creadores, una sensación de que el arte se ha alejado, digamos, del público. No siempre es así. Acabo de estar, por ejemplo, viendo una exposición en un museo visitadísima, una exposición de un artista extranjero. ¿Por qué? Y sin embargo, algunas de nuestras representaciones teatrales, no se diga nuestras lecturas de poesía y demás, son consumidas sobre todo por la misma comunidad cultural. Adriana, ¿tú qué dirías acerca de esto? O sea, ¿por qué hay esta separación, ¿no? Este alejamiento? ¿Siempre fue así? Yo creo que es un tema muy importante el que estás tocando, y yo creo que tiene que ver con la formación de públicos, María. Y esa formación de públicos pues viene desde la infancia, y a lo mejor estoy diciendo un lugar común, pero es real, y tiene que ver con la educación. Entonces, si en la escuela no te fomentan un amor por las expresiones artísticas, no solamente en el discurso, que te sepas los nombres de los pintores emblemáticos, sino que realmente hay un contacto con esas expresiones desde joven. Otra sería nuestra historia, ¿no? Yo creo que sí ha faltado en nuestros sistemas educativos la formación de docentes que produzcan pasión por la lectura, pasión por las expresiones artísticas, que ellos mismos transmitan esa pasión. Y creo que tendría un lugar mucho más amplio y mucho más importante en la vida de la gente este tipo de expresiones que se han acusado de elitistas. Hay expresiones que nunca van a ser masivas. Yo creo que hay teatro de cámara y hay orquestas de cámara, pero tendríamos que formar públicos mucho más amplios, porque tiene que ver también con la calidad de vida. Eso tiene que ver con el bienestar también, ¿no? Claro. Y con la formación también de un espíritu crítico.
que es lo que nos hace tanto falta, ¿no? Y creo que la cultura tiene un papel importantísimo en eso, en la formación de un espíritu crítico. La lectura, el teatro nos hace vernos en un espejo, nos hace confrontarnos, igual que el cine, y eso no nos falta, lo que falta es ponerse en contacto, ¿no? Pero no solamente es llevando a miles de gente al Zócalo a escuchar un concierto que es válido, pues, pero no deja de ser un espectáculo más. Claro. Algo que realmente simbre, ¿no? Al interior de las personas, al interior de los jóvenes, que los ponga en contacto con esto, que realmente cambia por dentro, ¿no? Estaba leyendo hace poco un ensayo donde que citaban a Kant, que decía que la forma más fuerte de la resistencia ante un sistema hecho puramente de mercado es el conocimiento. Claro. El conocimiento es resistencia. Entonces creo que por ahí va el asunto. Absolutamente. Yo creo que, perdón Alejandro, pero creo que nada más introduzco lo que seguro vas a decir. Esto tiene que ver con la idea que se tiene de cultura históricamente. O sea, si pensamos esto que tú contabas, que en alguna época no tan remota, digamos 70s, 80s, la cultura era parte, por ejemplo, de los encargos de la esposa del presidente. O sea, ella se encargaba del DIF y de la cultura. O sea, esa era la concepción que tenían nuestros funcionarios. Y lo grave es que eso no ha cambiado totalmente. O sea, hay una idea muy decorativa de la cultura, y los libros de texto uno lo ve, y la construcción de la identidad nacional es muy pequeña, es muy reducida a ciertos símbolos, a ciertos periodos, pero donde la contemporaneidad está totalmente descuidada. ¿No crees, Alejandro? Absolutamente. A ver, yo me sumo a lo que dice Adriana. Yo creo que todo es junto con pegado, ¿no? Si tú quieres hacer una sociedad de lectores, tienes que fomentarlo desde niños en la familia y en la escuela. Pero la escuela no tiene que convertirse en, si no terminan el ensayo de Martín Luis Guzmán, 0. Claro. O sea, tienes que fomentar que se lea por gusto, aunque sean 10 minutos. O sea, hay mil cosas ahí en la política educativa. Lo mismo aplica para la cultura. Si tú mandas aquella materia de expresión artística, ¿no? De que o era música o era apreciación del arte. Además, los nombres más horripilantes, apreciación del arte, te mueres. O sea, cualquier título que lleva cultura, te quieres dar un tiro. Claro. Hay que buscar cosas que te acerquen más. Bueno, rápidamente algunos ejemplos. Tú ves a los chavos que los mandan a la exposición de Diego Rivera. Y en vez de, vean los cuadros, qué les llama la atención, los colores, las formas. Ahí los ves con su cuadernito, bueno, ya ahora, ya nada más con la foto, a la cédula, claro. ¿No? Y luego, por otro lado, las autoridades, por ejemplo, yo siempre he dicho, el INAH tiene un potencial para estallar todas las zonas prehispánicas ya que han sido trabajadas, y en vez de poner una cédula donde dice, pirámide del 300 postardío clásico pluscuamperfecto, tablero talud, pones, este era un templo y aquí llegaban y sacrificaban a la gente así, o era el lugar donde todos oraban. Cuenta las historias, obviamente las que puedes contar de ciertos lugares, ¿no? Porque tú llegas y pues te imaginas un poco qué pudo haber sido aquello, pero realmente con todo el conocimiento que hay, por ejemplo en el INAH, no te ponen cédulas de divulgación, que eso es fundamental. ¿De qué me sirve saber, oye, es increíble que aquí baje Quetzalcóatl, que en cada equinoccio y el solsticio, no sé qué? Pero ¿qué era el castillo? ¿No? En Chichén Itzá, por ejemplo. Entonces, es increíble. Estamos cumpliendo 200 años de ser una república este año. Sí. Y sigamos discutiendo la cuestión de la identidad cultural o de una política pública cultural que tendría que, cuando menos, así bajita la mano, unos 60, 70 años ya en un México que entró a la estabilidad política, digamos, después de Alemán, con lo que quieras del sistema político. Pero no. Nuevamente vemos cómo se utiliza la política cultural, o más bien la cultura para política, y terminamos haciendo o teniendo nada. Y por otro lado, que me parece fundamental, vemos mucho la cultura o los conceptos de cultura desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues nosotros sí, o sea, sabemos bien del sureste, sabemos del centro, sabemos del norte, pero tú vas, por ejemplo, a la península de Yucatán y podrías decir, es otro país, ¿no? Y luego vas al norte, por ahí hay una frase terriblemente que odian en el norte de Vasconcelos que decía, donde empieza la carne asada, termina la cultura. Y obviamente hay 10,000 historias allá culturales, sociales, históricas,
que hay que contar, pero el problema es que los del sureste no conocen el norte y entonces planteamos que todo es parte de la misma cultura. Y si a eso le agregas sureste, centro y norte del país, le agregas que hay toda también una cultura fronteriza, que esa viene además muy dramáticamente desde que México pierde la mitad del territorio y que muchos mexicanos decidieron pasarse a este lado o quedarse en Estados Unidos, bueno, prefirieron, pero es una cultura tan particular que no se comparte ni siquiera con ninguna otra de las regiones y que quizá tiene ya la combinación de varias por la migración y demás. Entonces yo creo que también el planteamiento de la cultura o de una identidad cultural no tiene que ser tan tajante, tiene que ser mucho más abierta, porque ahí no podemos hablar que México tiene una identidad cultural. O sea, somos el reflejo de regiones, de situaciones, de geopolítica. Es más, Yucatán tendría que ser un solo estado. El hecho de que construyeran Quintana Roo fue por un asunto de Porfirio Díaz para detener a las rebeliones mayas. Y luego Yucatán y Campeche se pelearon hasta que Juárez dice, ahí se dividen, era lo mismo. Entonces ahí vas viendo también toda esta parte que en la cultura, pues, como todo el mundo la tiene olvidada, salvo cuando necesitan algo, ¿no? O sea, ahora sí necesitan, tráete esto para la exposición. Y ya, pues la ponen, pero no hay verdaderamente un sentido de política pública cultural que pudiera en un momento dado acercar a la gente con mucho más ánimo a lo que son las distintas manifestaciones de la cultura en el país. Absolutamente. Y además hay muchas experiencias, no solamente en México, de gente que ha hecho cosas interesantísimas, sino afuera, y aprendizajes importantísimos que se dejan de lado. Uno de los programas que yo diría más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos es teatro escolar, que es la idea de llevar a los niños pequeños al teatro, ¿no? Está el despertar temprano de la apreciación artística, digamos. Este programa desapareció este sexenio. Entonces, es muy triste porque es echar para atrás algo que sabíamos que funcionaba. O sea, hay muchísimos de esos niños que de ninguna otra manera irían al teatro, pero las escuelas los llevaban a ver teatro de magnífica calidad desde pequeñitos. Entonces, claro. Coincido totalmente. Yo me acuerdo, por ejemplo, quinto de primaria, el profesor nos ponía, cuando estábamos haciendo matemáticas, música clásica. No teníamos que ni prestar atención de qué movimiento era, ni el compositor, ni qué director, ni la orquesta. Simplemente la ponía y ahí entonces, bueno, yo me acuerdo que eso en buena medida desató mi gusto por la música, que se fue dando de manera natural. Así tendría que ser, es decir, no tiene que ser una imposición, ¿no? Absolutamente. Esto del teatro me parece que es maravilloso, porque es mejor llevarlos a ver teatro a que uno lo haga como estudiante, que eran horripilantes esas representaciones que uno hacía, pero te divertías. Pero este tipo de cosas los llevas a un concierto, los llevas al teatro, los llevas al cine. Oigan, pues esto es el cine. Quizás les pones la de Méliès del viaje a la luna. Y entonces imagínate, cuando son chavitos, todo ese tipo de cosas incluso pueden empezar a construir vocaciones. Claro. Pero está totalmente abandonado. La escuela se llena de materias que quizá podrías reunir en una, dos, y entonces una para este tipo, como la libertad cultural, no sé. Sí, no. Hay tanto que se tendría que hacer. Libertad yo creo que es una palabra muy importante, claro. Y también lo que están diciendo del teatro, por ejemplo, tiene que ver yo creo con un desmantelamiento de instituciones culturales que han tenido lugar estos 6 años y que hay que hablar de eso, porque en la visión de cambiar de régimen, en vez de afinar algunas cosas que estaban mal, seguramente el FONCA tenía efectos, llegaron, como se dice, con un hacha a quitar fideicomisos, se eliminaron 109 fideicomisos, por ejemplo, para el cine le afectó muchísimo, ¿no? Y llegaron a querer cambiar cosas que sí funcionaban. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la cambiaron, la hicieron más local, más económica, ¿no? Gastan menos, pero era una feria que llevaba 40 años, que beneficiaba a todos, en el sentido cultural, empresarial, social, es decir, tenía un público cada año numerosísimo, y venían, y no solamente era venta de libros, había talleres importantísimos, había expertos que venían de otros lugares. Me tocó a mí escuchar a Rob Riemen hablándole a maestros mexicanos que estaban fascinados oyéndolo. Entonces, lo que hicieron es algo
reducirlo, decir, es que no tiene que ser tan caro. Ponerle pesos que es para el Estado ese gasto es insignificante en relación a un gasto de la defensa, ¿verdad? Entonces, al despilfarro en general. El desmantelamiento. Y yo procuro como ver para adelante qué se hace con eso, porque pues esto va a continuar, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien cómo miramos estas realidades, ¿no? Claro. Y yo creo que hay que pensar que la cultura es general, es decir, hay muchos elementos, pero no la puedes etiquetar como cultura neoliberal, por ejemplo. O sea, no, es como la ciencia neoliberal, eso no existe. La ciencia es la ciencia, punto. La cultura es la cultura y tiene todas sus gamas y todas sus raíces y ramas hacia donde se divide, pero no la puedes etiquetar ideológicamente. Y tiene que ver con una categorización como binaria que se ha hecho, ¿no? Los buenos y los malos, los fifís y los chairos. Entonces eso ya te partió cualquier acercamiento a la realidad que es tan compleja, ¿no? Claro. Totalmente. O sea, yo creo que hay una jerarquización de los saberes que es muy decimonónica en realidad. O sea, se le puede cortar el presupuesto a la FILIG porque los niños, la cultura en general no es lo más importante, pero y la cultura para los niños y los jóvenes, menos. Y la cultura para los otros estados, menos, porque lo que importa es la Ciudad de México. O sea, lo vimos. Este gobierno habló mucho de la descentralización. De hecho, se prometió que la Secretaría de Cultura iba a salir de la Ciudad de México. No fue así en la práctica. Al revés, se centralizó el presupuesto, por ejemplo, en un proyecto en la Ciudad de México, Chapultepec, el gran proyecto de Chapultepec. Entonces, claro, pero no es solo exclusivo de este gobierno, incluso a lo mejor se acentuó, pero es algo que hemos ido viendo porque no hay continuidad de las cosas que importan. Tú lo decías hace un momento, Alejandro, es decir, hay proyectos, y pongo un ejemplo, la creación en los 70s de los centros de educación, de los bachilleratos artísticos, los CEDART. Se hicieron 12 en 1976. Fueron exitosísimos. Claro, 3 estaban en la Ciudad de México y otros en Monterrey, Guadalajara, etcétera. Y sin embargo, ¿por qué no? Si hay algo que está funcionando, eso es un punto de partida para crecer. Cada sexenio, 12, 24, 36 CEDART. O sea, escuelas para que los niños que han encontrado en las artes una pasión, un gusto, puedan continuar en el bachillerato y luego en las escuelas de educación superior. La escalera completa, digamos, no existe. En general, los programas, por los sexenios, lo que hacen es partir, ¿no? Claro. No continuar, no observar lo que sí funciona. Entonces, lo que nos acabamos quedando con proyectos truncados. Claro. Yo lo definiría. Tenemos grandes manifestaciones de la cultura de las distintas épocas, no solamente de los 200 años de la República, prácticamente desde la época prehispánica, y las tenemos y se han mantenido a pesar de los gobiernos. A pesar. Es decir, si tú empiezas a desmenuzar, cuando mete la mano el gobierno se ideologiza. Por ejemplo, toda esta parte del muralismo de los años 20 coincidió con el discurso que surgía, que era el nacionalismo revolucionario. Entonces, si ves las grandes obras, por ejemplo, de Rivera, pero con un sesgo ideológico, cómo plantea la conquista, cómo plantea la revolución, obviamente, tú lo decías, totalmente maniquea este maravilloso mural de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y ves a los porfiristas malos, casi son Dráculas ahí a punto de chuparle la sangre al pueblo, y por otro lado la luminosidad de Marx, de la izquierda, del movimiento obrero siempre sacrosanto y demás. Ahí es donde se junta la cultura con la política, pero hay muchas otras manifestaciones que sobrevivieron a pesar del discurso y de ideología. Yo creo que exactamente a 200 años de la fundación de la República, tendríamos que estar pensando en una política pública que, claro, cada gobierno necesita de algún modo legitimarse también a través de elementos culturales, pero debería haber una política pública general, de 3, 4 directrices muy claras de aquí no nos movemos. Si de pronto quieres utilizar de eslogan para tu campaña política que la cultura es para los pobres, perfecto, pero tienen que ser una política pública que trascienda el sexenio o los sexenios. Me parece un tema muy importante. Les propongo que lo sigamos explorando en el siguiente segmento. Vamos a un corte. Gracias.
Bueno, estamos llegando al final, tristemente, de este programa que estoy disfrutando mucho. Y Alejandro, esto que decías me parece muy importante. Algunas manifestaciones culturales han sobrevivido casi milagrosamente a las decisiones políticas y a los funcionarios con ocurrencias. Y Adriana, ¿qué dirías? Porque a mí el proyecto del Tren Maya, hay que tocarlo, es un proyecto que no solamente está siendo cuestionado por los ambientalistas, o principalmente, pero también está pasando por encima del mundo maya, un mundo maya que no acababa de surgir, porque nunca hay dinero suficiente para el INAH para que siga explorando, por ejemplo. Y sin embargo ahora hay mucho presupuesto para abrir a destajo la tierra y sacar piezas y que no se están realmente registrando apropiadamente y demás. ¿Qué diríamos, o sea, de este proyecto y de...? Bueno, yo lo que diría es que es un megaproyecto, que es el proyecto ecológicamente más devastador en siglos y culturalmente. Ayer Diego Prieto decía que no se ha afectado para nada la arqueología y que han salido de las excavaciones para hacer el tren 1,500 tepalcates que nos hablan de una historia. Pero a ver, todos sabemos que del asombro, que es el inicial cuando se encuentran piezas, después viene todo un trabajo de restauración, de investigación, etcétera. No se queda en lo que se encuentra, ¿a dónde va a ir? Entonces, aquí hay un encontronazo de dos discursos, el de la institución y el de los arqueólogos, varios arqueólogos que yo he escuchado in situ ahí. Sí. Para empezar, ellos estaban de acuerdo con el tren. Ellos estaban de acuerdo, decían que era necesario y que podía ser algo muy benéfico. Pero lo que no se consideraba en ese momento es que los hoteleros iban a pedir que en el tramo 5 sur, que es el que va de Cancún a Tulum, se desviara, en el 5 sur es, perdón, de Playa del Carmen a Tulum, que se desviara la vía hacia la selva para que no les tapara la vista a los hoteles. Entonces, la metieron 5 kilómetros a la selva y es donde ya a nadie le pareció que era éticamente viable, ¿no? Y ha sido muy poco ético. Entonces, yo estuve ahí hace 15 días y la verdad lo que ves es devastador en sentido ambiental y en el sentido también, porque patrimonio cultural no es piezas arqueológicas, también es la paleontología, la geología y lo que hay adentro de esas cavernas, claro, por supuesto. Que están en ese tramo. Ya hay 120 cavernas afectadas porque lo que quisieron es hacer un viaducto elevado por el piso kárstico para proteger supuestamente, y lo que hicieron es meter pilotes a las cuevas, y a cenotes. Entonces el daño no solo es ambiental, apenas se estaba descubriendo todo un mundo increíble de restos humanos que nos llevan a hace 15,000 años de antigüedad, más que Naya, ¿no? La mujer esta que encontraron. Se encontraron restos de animales de la prehistoria, se encontraron piezas increíbles, ¿no? Que nos hablan mucho de lo que ha sido no solo nosotros, la humanidad. Entonces, este daño no es solo para México, para los buzos, es para la humanidad. Esto es un patrimonio mundial, sí, ¿no? Igual que Calakmul, claro, en donde se está haciendo un hotel para los militar. Es un hotel militar, es un hotel del ejército, que está invadiendo la selva de Calakmul, que es la gran reserva de la biosfera. Sí, claro. Ahora, todo esto es devastación, pero también hablando de resistencias, que es el tema, lo que yo vi es que ahora hay movimientos de la sociedad civil importantísimos que están haciendo una tarea fundamental. Sélvame del Tren, por ejemplo, cenotes urbanos y organizaciones que llevan años trabajando, como GEMA, que es una organización que dirige una mujer increíble, Araceli Domínguez, y que llevan defendiendo ese patrimonio muchos años, no son nuevos. Cuando les preguntan ¿en dónde estaban? Ahí estaban defendiendo a la selva
del Dragon Mart que se quería hacer en Puerto Morelos, defendiéndola de la destrucción de los manglares de Tajamar, que ganaron, porque ganaron el amparo. Entonces yo encuentro que hay una resistencia, digamos, diversificada. Ahora los ambientalistas también están defendiendo el patrimonio histórico y cultural, a lo que ellos llaman este paraíso que es el inframundo maya, ¿no? Claro. Y que apenas estaba revelándonos todos sus secretos. Entonces, ellos están haciendo la divulgación a través de redes sociales que nadie más está haciendo. Bueno, lo retoman los medios, pero me parece muy importante porque son defensores también, además de los buzos, etcétera, son las defensoras, muchas mujeres de sus territorios. Están defendiendo sus raíces. Cuando se habla de identidad, ellas están defendiendo una cosmovisión también. Hay un poeta, el poeta Pedro Uc, que habla, dice, no están destruyendo una montaña o subacuática, están destruyendo nuestro ser, están destruyendo nuestra vida sagrada. Entonces, hay que escuchar estas resistencias que son muy interesantes y las que, para mí, en las que yo depositaría la esperanza, ¿no? Claro. Yo también creo que además se replica en el país, ¿no? Aquí vemos por el despilfarro de lo que ha significado el Tren Maya y otros proyectos, pero el problema de lo que está viviendo México en cuestión de inseguridad también pega totalmente contra la cultura, ¿no? Y no me refiero a que no haya recursos para la gente, para los artistas, sino zonas arqueológicas, pueblos mágicos de los que se les daba muchos recursos antes. Ahora no se pueden visitar por cómo está distribuido o sea, se ha desarrollado la violencia en regiones, ¿no? Quizá antes podías, pues qué padre es ir a pueblear, ¿no? Ahora ya te lo piensas 2 veces. Entonces, todo eso desde luego va en detrimento de la cultura local, de la historia local, de las manifestaciones de arte locales, ¿no? Porque además, si algo sí tenemos es un mosaico absoluto de manifestaciones culturales, de ahí sí, de norte a sur y de este a oeste. Pero, obviamente, si hay de por sí pocos recursos para la cultura, y además de eso, los pocos que podían haber ingresado a través de cuestiones de turismo, están cancelados por la inseguridad. Pongo un ejemplo, Guadalupe, Zacatecas. O sea, cuando hablan de pronto de las masacres ahí cerca en Guadalupe, que es casi zona conurbada de la capital. O sea, lo que me viene cuando es que ahí encontraron 8 cadáveres y ajusticiaron. Estoy pensando la matanza que hizo Pancho Villa en la tumba de Zacatecas después, que estaba tapizado de cadáveres todo el camino de Zacatecas a Guadalupe. Y de ahí te vas a otros lugares de Zacatecas que son maravillosos, por medio ambiente, por pueblos mágicos. O sea, hay muchos lugares que hoy están abandonados y eso también pega a la cultura y a la necesidad de la localidad, ¿no? Porque creo que eso es algo que no debemos olvidar. O sea, sí hay elementos que nos unen en una identidad cultural a todos en general, ¿no? Pero hay que rescatar la identidad local, ¿no? O regional. Creo que eso también es fundamental, porque de otro modo nunca vamos a entender el mosaico que es el país. Si seguimos partiendo de generalizaciones, ¿no? De todo esto es, el mexicano debe de sentir lo mismo la torta de cochinita que la carne asada o la discada de Durango. Pues no, igual a los del sureste no les gusta, ¿no? No les gusta la música del norte, pero y prefieren la marimba chapaneca, no sé. O sea, creo que en la cultura caben todos. Claro. El problema es cuando intentas imponer desde una visión muy centralista y política la idea de que la identidad es nosotros venimos y nuestra sabiduría es ancestral desde antes de la llegada de los invasores. O sea, por favor, eso es discurso chabacano de la política. Además, la diversidad es riqueza, no es un problema. Claro, totalmente. Igual que la biodiversidad, ¿no? Y lo que dicen del miedo, pues sí, yo creo que por el primer paso, quizá de resistencia, es aceptarlo, verlo, que es lo que siento que el gobierno no lo acepta. Es como si los manchara, porque, por ejemplo, que Yaxchilán y Bonampak esté tomado y no pueda el INAH tener la taquilla, porque hay grupos... O imagínate que te cobran el derecho de piso. Es un derecho de piso. Entonces, lo primero, yo no sé la solución,
Pero eso afecta no solamente a los sitios arqueológicos, afecta a toda la gente que trabajaba ahí, a los que llevaban en barca, en lancha, ¿no? Desde Frontera Corozal a Yaxchilán, y todo un ecosistema que también es económico, les afecta a las localidades económicamente. Entonces, pues lo primero es reconocerlo, decir, existe esto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y no querer taparlo. Y decir, todo eso está muy bien, eso está abierto. Está abierto, pero ¿quién va? Y yo diría que incluso al contrario. O sea, a mí me preocupó mucho durante las campañas, por ejemplo, ver que los 3 candidatos presentaban proyectos en los que uno alcanzaba a ver una renuncia ya a gobernar sobre ciertos territorios. Es decir, ya los planes de gobierno implican que hay algunas zonas en las que el gobierno y el Estado no va a entrar. Y que la cultura no va a llegar ahí. O sea, ya estamos trabajando por un territorio que se ha ido achicando. Y eso es lo que yo voy a gobernar. Todo lo de allá ya no me corresponde. Lo cual es terrorífico, porque efectivamente, o sea, pensemos, por ejemplo, en los desplazados el día de hoy, de Tila, en Chiapas, pues ahí no hay teatro, no hay poesía, no hay museos, no hay cultura, no hay vida, o sea, no hay respeto por la vida. Entonces, ¿de qué cultura podemos hablar? O sea, sí estamos llegando a un momento en que a mí me parece que la resistencia es esencial, que la comunidad cultural, y no solo las comunidades ambientalistas y demás, deben pronunciarse con mucha más fuerza frente a esto. Es decir, la cultura está perdiendo riqueza en esto también. Absolutamente. ¿No? Fíjate, Benito Taibo tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, leer es resistir, pero yo creo que promover la cultura, acercarte a la cultura, ahí lo extendería, esa es resistencia, es resistir frente a un gobierno que tendrá muchos lineamientos autoritarios por cómo se conforma el Congreso para los próximos meses. Yo creo que nuevamente la respuesta va a tener que estar en lo que llamamos la sociedad civil, los grupos de la sociedad civil, quizá empresas, aunque también, por ejemplo, las grandes empresas ya no tienen la posibilidad de deducir. Eso también lo quitó este régimen al inicio del sexenio. Pero debe haber mecanismos quizá en que volvamos a resistir a través de la ciudadanía y de la sociedad, ¿no? A pesar del gobierno, nuevamente. Y creo que en buena parte, mucho de la historia política de México en las últimas décadas es que la sociedad puede avanzar a pesar de, ¿no? A pesar de que quien te tendría que dar las facilidades son los gobiernos, pues hemos visto que en muchos casos no. Y yo creo que en el caso de la cultura, digamos, no la salvación, sino más bien la idea de tratar de que permanezca, de que no nos rindamos ni doblemos las manos ante ya como, híjole, es que pues no va a haber recursos, ya no se puede hacer nada. No, hay que buscar a través de la sociedad cómo se puede organizar para que tengamos los elementos suficientes para seguir impulsando y manifestándonos y discutiendo sobre la necesidad de consolidar una política cultural. Y lo que dices es muy importante en 2 sentidos, ¿no? Por un lado, una reforma fiscal que haga posible un mayor emprendimiento independiente, ¿no? Que haga posible una mayor participación de la iniciativa privada, que está como así satanizada, ¿no? Claro. Y no, es parte de la sociedad civil también. Y hay ejemplos, ¿no, María? Platicábamos de éxitos como Chapultepec, el Jardín Botánico. Se defendió gracias a la sociedad civil que impidió que lo quitaran. Claro. Tristemente vamos a tener que cerrar muy abruptamente porque se acabó el tiempo. Podríamos seguir hablando, estoy segura. Nos resistimos a que acabe el programa. Pero les quiero agradecer mucho a mis invitados de hoy, a Adriana Malvido, Alejandro Rosas, a ustedes que han visto los programas de este ciclo, La Cultura para la Paz, La Espiral de la Resistencia Cultural, que hoy concluye. Agradezco mucho a TV UNAM por la ayuda inmensa que nos han proporcionado, a la Cátedra Inés Amor, al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y seguimos seguramente. Gracias por otros medios.